Sergio Supo y el análisis de lo que dejó la palabra del presidente Javier Milei. No estaba muy claro si iba a hablar o no iba a hablar. Finalmente hubo discurso, primero del jefe de gobierno porteño y después del presidente Javier Milei. Un discurso que está lejos de ser un discurso de circunstancia, un discurso que pretende marcar una nueva era, como el mismo presidente Milei lo destacó. Es un discurso de reivindicación, de reincorporación a la vida pública de las Fuerzas Armadas, haciendo un antes y un después, o pretendiendo hacer un antes y un después, respecto de la distancia que el sistema político argentino ha guardado desde el final de la dictadura, en el lejano 1983, respecto de las Fuerzas Armadas. Hay que decir al respecto que los actuales oficiales de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas de Seguridad fueron formados en democracia, que los que participaron, porque así lo marcó el tiempo calendario y algunos convirtiéndose en criminales, los que no están detenidos han fallecido y muchos no han tenido nada que ver, aun cuando les tocó vivir y cumplir sus funciones en la época de la dictadura y en los años anteriores a la dictadura militar del 76 al 83. Hay un discurso fuerte en ese sentido con motivo de una fecha especialmente importante, la del 2 de abril. No hizo referencia el presidente, sin embargo, al error histórico que la Argentina cometió, precisamente la dictadura militar. Es posible que dentro de sus responsabilidades no esté hacer referencia al error histórico que cometió la dictadura al tomar la decisión de ir a Malvinas y tratar de quedarse por la fuerza con las islas que son claramente argentinas. Hay que saber, por si hiciera falta, que lamentablemente el haber perdido aquella guerra de 1982 nos alejó, no voy a decir hasta siempre, porque no voy a perder nunca la esperanza de que podamos algún día recuperar las Malvinas, pero nos alejó en forma muy pronunciada del objetivo argentino de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero más allá de esa cuestión, que por su condición de presidente es muy difícil que deba él tener que reconocerlo, el discurso de Milei lo que buscó es recuperar como protagonistas de la vida pública, no como de la vida necesariamente política de la Argentina, a las Fuerzas Armadas, a estas Fuerzas Armadas, porque estamos en el 2024 y era absolutamente injusto que ya en estos tiempos siguiéramos ninguneando a las Fuerzas Armadas como si fueran actualmente los responsables de un pasado en el que no intervinieron. Un pasado que igualmente no tenemos por qué olvidar ni tampoco ignorar. Pero ¿qué es eso? Ha quedado en el pasado. Los generales, los almirantes, los brigadieres de hoy, nada tienen que ver con aquellos militares del 1976 a 1983. Por eso es importante la reivindicación que hace el presidente Milei en un día, como digo, tan significativo, sensitivamente para todos nosotros. Muchas gracias, Sergio Supo, el análisis